de su obra, Dionisio y el genio dionisíaco. Acá tengo el texto de Lucas. Ahora lo vamos a invitar para ver que se sume un poco de gente. Igualmente va a quedar grabado esto. Tu texto, la verdad que primero que nada agradecerte realmente. Creo y esto quería preguntarte, ¿vos no estás dando clase o sí? Ay, ¿Clase? ¿Qué tipo? ¿Secundario? O... no, clase. Si estás dando, Sí, como si estoy. estás ejerciendo como em, profe. Ahora sí, los sábados estoy dando los seminarios que, bueno, estuviste participando Sí, de muy este bueno. primer encuentro que fue gratuito, digamos. El resto del curso es pago. Pero bueno, Ajá. hasta fines de diciembre voy a estar con el tema de Dostoyevsky y de Nietzsche. Vas a estar ahí, en el centro psicoanalítico, que es el centro 2 no, es el centro psicoanalítico argentino. Sí, 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 ahí, tal cual. Bueno, esa es tu tarea así como docente. Y después escribir. Después estoy, bueno, con el tema de la escritura y la de las publicaciones y editando textos, así, cuestiones que me mandan a veces por privado, ¿viste? Para corregir algunos textos, cosas de revisar. Sí, sí. Y justo también este mes, con alguna de las editoriales que tenía publicadas, que me tocó participar en Feria del Libro, otros congresos, y bueno, anduve ahí a full con eso, con las presentaciones. Mira, escúchame, sí vi que había. Pero vos, ¿cuántos textos tenés? ¿Cuatro? ¿Has escrito cuatro Y libros? digamos que en realidad son dos o tres textos, este de Dionis sobre el genio dionisiaco, después el otro sobre Zaratustra, y después lo que saqué para publicar fue, digamos, la tesis que había escrito y después un conjunto de artículos que ya estaban publicados en distintas revistas, lo Ah, compilé todo lo y que compartiste con Jesse. Lo que compartiste con Jesse, ese Ah, bueno, texto. ese texto ya me había olvidado. El No, texto de... Está por acá, no sé, el texto de sobre la seguridad del incierto, que era este, el de ajá, tapita azul. sí, Eh, Después estaba el otro, este que salió en Colombia, y el que tenés vos en la mano. claro. Después después el otro es, publiqué en distintas revistas, que viste cuando estás ahí en la universidad, que vas publicando, mandando los artículos y demás, y después junté todo y lo edité en un texto. Ajá. Che, y bueno, y en la facultad, seguís el doctorado ahí en la Universidad de San Martín. Sí, con un convenio de la Universidad de Freiburg, que mi director es de allá, digamos, que me Alemán. dirige. Sí, 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 Andreas Utzoma. Él está, para que te des una idea, él está en la Universidad de Freiburg dictando seminarios sobre Nietzsche y al mismo tiempo trabaja con la Universidad de Heidelberg en lo que se llaman obras de estudio crítico de Nietzsche. Son unos tomos gigantes de Editorial Greuter, donde van prácticamente párrafo por párrafo analizando las obras. Esto publicaron, no sé, ponerle que la mitad de las obras hasta el momento es un laburo de locos, ¿viste? Es para alemanes, porque Es mucho. agarrás, agarrás en la mitad de la obra y revoleás el libro por la ventana y ya está. Porque aparte te das cuenta de esto, ¿no? Yo leí únicamente de esos tomos, leí el que es el del nacimiento de la tragedia, y te das cuenta también que por más que intentes analizar párrafo por párrafo y todo, no agotás la obra. ¿No? Es, Bueno, está bueno porque haría, digamos, honor a Nietzsche pensando en el núcleo mítico, ¿no? Y en esa búsqueda real. Si lo adoptás, se termina también este pensamiento que a mí, ¿qué me pasa cuando te leo? Que lo primero digo, leer ¿qué es esto, no? Que ahora estamos hablando, yo estoy hablando como lector con quien hace una obra, y como yo te decía, que mandaba ahí los mensajes, primero que es, para mí, ¿no? Es una obra, un marco teórico, una tesis doctoral, evidentemente por la cita, por el aparato crítico,
por la referencia, porque trabajás con más de 120 o 100, creo que son 140 citas de autores, todos trabajando a Nietzsche, y poder hacer esa, que eso es lo que te quería preguntar, ¿cómo hiciste la ingeniería? Porque eso lo has podido pasar vos, ¿no? Para que te quede un texto que si uno agarra cualquiera de los capítulos, es un seminario. Sí, vamos, digo, uno que ha estudiado, que entiende cómo se piensa filosóficamente, vos podés agarrar el capítulo 1 y dedicarte a leerlo y quedarte en el capítulo 1 buscando y profundizando, digo. Y esta capacidad que has hecho al final de la síntesis me parece genial, ese diagrama o ese esquema que ayuda a poder hacer una síntesis sobre cada uno de los capítulos, es genial. Eso por un lado. Digo, ¿y cómo vos pudiste organizar estos 6 capítulos más el apéndice? ¿Cómo hiciste? Porque aparte el hilo, digo, el hilo es interesante. ¿Cómo surge eso? Bueno, ante todo, déjame agradecerte por confiar en mi escrito, en la obra, en el libro. Eso para mí me llena de orgullo y obviamente me incentiva también a seguir con este trabajo que, más allá de dar las clases y hablar sobre este tema que a mí me gusta y me apasiona, lo que más me gusta todavía es poder dedicarme a la escritura, ¿no? Entonces, antes parando a la charla de hoy y todo, es como las devoluciones que vos me ibas dando, yo estaba tomando nota y conversaba también con gente que trabaja conmigo, en el sentido de que converso y trato de ir discutiendo sobre estos temas. Y bueno, el libro es un producto de básicamente 2 años de laburo, 2 años no constantes, pero sí que también por el hecho mismo de estar totalmente todo el tiempo inmerso en la obra, hay cosas que no vas viendo, entonces tenés que dejarlo, meterte con otra cosa y volver, ¿viste? A mí me pasa un poco eso. Y lo que tiene que ver con la estructura del libro, para que te des una idea, algo que, y acá también te das cuenta, ¿no? En el armado y la estructura, como vos mencionás, ese juego entre lo apolíneo y lo dionisiaco también, ¿no? Un caos de pensamientos y de ideas que se me van cruzando y tratar de darle esa forma después, ¿no? Esa estructura. Entonces, a mí siempre, ya de años antes, me interesó, sobre todo Nietzsche, pero también el tema del genio y del arte, ¿no? Que tiene que ver con el mundo de la estética. Y, y acá, obviamente, en el principio también aparece toda una discusión con la tercera crítica de Kant, donde está todo el tema del genio, el desarrollo del genio, el romanticismo, cómo toma ese problema del genio y de lo genial, y de lo genio y de lo genial al mismo tiempo también, no en cada una de las artes, sino cómo repercute en una sociedad, en una comunidad y los aspectos estéticos y morales que tiene la pensar un tipo que por un don de la naturaleza, por una iluminación, vaya a saber cómo, de alguna manera repercute y tiene una influencia en una época, en una sociedad determinada. Entonces, todo esto ya me atrapaba, entonces decís, bueno, tenés Kant, tenés el romanticismo, tenés Nietzsche, tenés Schopenhauer, tenés Wagner. Fui leyendo, tomando cuestiones, ir presentando a medida que había congresos, jornadas, cosas, ir presentando escritos de, no sé, 10 paginitas, 8 paginitas, ir metiéndome con distintos temas hasta que dije, no, bueno, lo quiero como tema de doctorado, de tesis, meterme más por acá, y después, para que te des una idea de cómo está estructurado, cómo sería el esqueleto del texto, es primero una lectura del nacimiento de la tragedia, por ejemplo, o de los escritos anteriores, que son La visión dionisiaca del mundo, Sócrates y la tragedia, esos textos de 1870, y decir, bueno, voy leyendo y voy escribiendo y voy pensando y reflexionando yo mis ideas sobre ese texto, sin contaminarme con intérpretes. Y después, a medida que distintos temas, ir buscando la bibliografía y las cosas,
Y después de ahí ir buscando las citas donde apoyan mis ideas o donde se muestra un pensamiento contradictorio. Me parece, a mí me resulta lo más práctico porque después es como si comienzo por algún intérprete y después encontrás otra idea o algo, es como que se te termina desarticulando todo, ¿no? Entonces, a veces es mejor, si ya venís con una línea, con una postura, tomar ese otro intérprete, esa otra perspectiva, esa otra mirada y ponerla como nota al pie, como referencia y decir, mirá, está este tema de discusión. Vos me mencionabas que, por ejemplo, faltaba Foucault, ¿no? Y Lo mencionás, pero yo, por ejemplo, ¿qué veía todo el tema de Foucault detrás, ¿no? De Foucault y cómo utiliza Foucault, también lo utiliza Nietzsche. En realidad, porque va a decir a Nietzsche lo toman todos. Si uno va a decir esto y lo toman. ¿Y a mí de qué me sirve? Yo también creo que te lo mencionaba. ¿Qué me sirvió leer tu obra? Entender que es un Nietzsche joven, porque bueno, no está todo el conflicto de Wagner, no lo tratás, digamos, y esto sí te quiero preguntar porque me quedaba, más allá de que me parecía esto de la riqueza que tenés vos al desarrollar los tópicos de esto del genio y el arte, que son preguntas que me surgen, ¿no? Ese genio que también en Nietzsche en el 70 parece que está haciendo una cosa y después otra, o por lo menos en Humano demasiado humano, hace otra referencia, y hoy que te estoy siguiendo y digo, acá como autor, que cuando descubre a Nietzsche allá en el 87 es otro el genio, y hasta me parece que él se pone, ¿no? Y se identifica con ese, dice, bueno, me parece esto, ¿no? Del genio, estos tres acontecimientos que cuenta ahí en una carta que dice, cuando descubrí a Schopenhauer, que lo azarosamente como en un anuario lo encuentra, un anticuario lo encuentra y encuentra ahí Schopenhauer y va a ser todo esto que vos desarrollás en el romanticismo y ese vínculo con Wagner, ahí hasta de filiación y esto que cómo vivía y cómo sentía las cosas, es decir, como que ese patos del que habla también ese movimiento dionisíaco, podríamos decirlo, ahí en lo que vos vas desarrollando, ¿no? Ese moverse. Después dice con rojo y negro de otro autor, de Stendhal, que lo encuentra y le pasa lo mismo, y con Dostoyevsky es como que ya en la madurez, ¿no? Otra vez le pasa esto, y veía así como al leer ese joven Nietzsche, ¿no? Que uno va leyendo, es decir, este genio que como que va madurando en su idea, o le va dando una vuelta, o va buscando, más allá de que siempre está ese núcleo, el uno originario, que para mí no sé si es la búsqueda de él, esa búsqueda genuina que se va a sostener hasta el periodo de Lucier, de ese uno originario, o si hay un cambio, porque no sé, esto es más psicoanalítico, tal vez o más mío, pero escribió el Zaratustra cuando se muere Wagner, ¿no? Después de muerto Wagner, puede escribir el Zaratustra o empieza a escribir ahí, sus obras más potentes están después de la muerte de Wagner, y hasta esa pelea, esa separación, eso que dice ya la música, los anillos no son lo que yo esperaba, lo que yo creía que iba a ser esa, que también lo tratás, ¿no? Bueno, eso cómo lo desarrollás, o cómo se puede bajar. El que lo va leyendo, digo, en el texto está. Y esto yo leía, me había hecho unas notas por ahí. En el capítulo 1 está la pelea entre Wilamowitz y Nietzsche, que me parece importante para tomar esta pelea de la filología y de la nueva filosofía, que, bueno, que hay una crítica en realidad a este pensamiento joven de Nietzsche ahí. Entonces, en ese capítulo 1 me parece que vos lo planteás muy bien. Y el capítulo 2, que mete todo el tema del arte y la tragedia ahí, que hay un desarrollo profundo sobre esa mirada sobre la tragedia. Y el capítulo 3, que es el que más me ha gustado a mí, por el desarrollo que hace de Dioniso, ¿cómo son esos tres momentos de Dioniso? ¿Cómo los cronológicamente, diacrónicamente, cómo son? Yo lo leo y eso a mí me cuesta todavía, y veo el esquema todo, pero me cuesta, es como que eso me cuesta entender el Nietzsche que está escribiendo y está pensando eso, o si eso es más del autor, que sos vos. Digo,
los tres Dionisios, ¿son más, digo, son de Nietzsche o son más tuyos? Es una duda que me queda, Laura. Bueno, está buenísimo porque son un montón de ítems que te fui tomando. Bueno, el tema es la influencia romántica en la filosofía del joven Nietzsche, y justamente cuando di un seminario hace unos meses sobre esta influencia romántica, lo dejé para la última clase. Entonces, de todo lo que ibas mencionando, decir, bueno, no es casualidad que Nietzsche tome el problema del genio, aunque después sea una innovación hablar de genio dionisiaco y de genio apolíneo. Pensemos también, y como hablábamos la vez pasada cuando hicimos el vivo con el profe Leo sobre Kierkegaard y Schelling, y mencionábamos toda una postura y el encuentro que hace el romanticismo frente a la ilustración, al iluminismo, ¿no? Esta preponderancia de la razón frente también a después un intento de recuperar esas emociones y esos sentimientos y decir, bueno, la razón no puede explicarlo todo, tiene esos límites, se encuentra con esa barrera y al mismo tiempo intentar redescubrir ese caos, ¿no? Y que esto surgía también con la lectura de Dostoyevsky y que le va a fascinar tanto también a Nietzsche, con esta idea del subsuelo, de lo instintivo, de lo pulsional, de lo que está por debajo. Cuestiones que lo rescata prácticamente, podemos decir que Hölderlin, el poeta, ¿no? Y obviamente, entre los que tienen un vínculo con el idealismo y el romanticismo, Schelling es uno de ellos, y obviamente va a ser ahí una suerte de, podemos pensar, de tercera vía, que va a buscar Nietzsche, que ya busca la literatura entre la razón y las emociones y los sentimientos y eso caótico, ese desorden que postula el romanticismo. Entonces, como te decía, no es casualidad que llegue toda esta problemática de el nacimiento de la tragedia o la visión dionisiaca del mundo en Nietzsche, porque ya es un problema epocal. O sea, Hölderlin ya habla en Pan y Vino y otros poemas más, otros escritos, otros fragmentos sobre Dionisos, y esto lo plantea Kant en la tercera crítica, cuando intenta ahí poder articular esa razón teórica y esa razón práctica y el problema de la libertad. Yo hablé con una directora mía que es especialista en Kant, y yo le planteo este problema, o se lo planteé en varias ocasiones, el hecho de decir, bueno, este don de la naturaleza del que habla Kant en la tercera crítica, como algo que es un ejercicio de la libertad y que rompe con los límites y crea escuela, al crear arte bello y dotar la obra de espíritu, es decir, bueno, ese tiene una incidencia moral, porque también esto, ¿no? Lo bello, yo no digo me agrada o no me agrada, es bueno o es malo y queda en un plano subjetivo, sino que tengo una intencionalidad universal. Entra la moral, claro. Y ahí es moral. Y bueno, era toda una discusión con un kantiano duro en el sentido de hacerse entender. Está buenísimo el planteo, claro. Y me dice, no, bueno, eso será Nietzsche o será Schopenhauer, pero en Kant no. Y bueno, pero yo, a mí, como lector intuitivo, digo, hay un problema ahí que Kant lo está viendo, no va a fondo porque se le cae lo anterior. Y se le cae todo, claro, sí, queda inconclusa, de hecho, ¿no? Ese pensamiento. Después, el problema cuando lo retoma el romanticismo, el problema del genio, con esta cuestión de la libertad y de ese ejercicio del don de la naturaleza, se dividen también entre los románticos en el sentido de, si postulamos que es un don de la naturaleza y que ese ser, digamos, accede a lo extraordinario y puede modificar y volver a cambiar ese sistema y volver a estructurar la vida ordinaria, ¿qué está? Por encima, ¿no? Esto de Übermensch, de superhombre, de ultrahombre, está por encima, tiene una cualidad distinta a los otros, ¿no? Es un Raskolnikov, un Napoleón que tiene... Bueno, pero están, ¿no? Están esas figuras ahí.
¿no? De trasfondo. Claro. ¿Tiene permitido o no tiene permitido romper los límites? ¿Se le perdona o no se le perdona? ¿No? Sí. Es una cuestión que ya se plantean los románticos con el tema del genio. Obviamente aparece toda esta problemática de dos palabras interesantes, en dos términos en alemán interesantes como para mencionar, que son Gemüt y Geist, que son ánimo y espíritu, y es toda esta cuestión también que ya aparece en el planteo de decir, bueno, ¿es la obra de arte, sigue apegada al artista o se independiza de la obra de arte del artista? ¿No? Eso está en el texto igual, eso lo trabajás bien ahí. Toda esa problemática está ahí, que después Heidegger lo va a retomar en el origen de la obra de arte, después, bueno, no sé, estará Benjamin y demás trabajando esos temas. Y obviamente, como te decía, aparece ya en este ideal del romanticismo de generar una vuelta a la comunidad, de generar otro tipo de sentido, de no quedarse, y esto tiene que ver con la discusión Nietzsche-Wilamowitz, de no quedarse en un estudio de Grecia donde sea toda esta serenidad griega, ¿no? Esta Heiterkeit, esta jovialidad, esto armonioso, sereno, apolíneo, socrático, ¿no? Sí, tal cual. Que es la ciencia y que... Claro. Y es esto, decir, bueno, ¿por qué, aunque esté todo ordenado, tenemos una suerte de intuición de que hay algo más, ¿no? Que eso no nos llena. Claro. Y pensemos, para la figura clave ahí es el Fausto de Goethe. Es este Fausto que es especialista en un montón de saberes, un montón de ciencia. Un saludo ahí a Javi, que se estaba perdiendo. Hola, Javi. Sí. Ahí veo que suman también, está Juan Pablo, está Leo, van pasando ahí los amigos, sí. Claro. Estoy cargando por lo de la entrevista. Y le digo, entonces, este Fausto que dice, bueno, al final me adentro en alquimia, en artes oscuras, lo que sea, porque ese saber científico no te termina de satisfacer. No me basta, claro. Hay algo ahí que hace ruido que no te basta. Y, bueno, vos me mencionabas el tema de Wagner. Wagner es el culmen, en todo caso, de ese romanticismo, pero en el libro no lo trabajo a fondo. No lo trabajaste, no, de hecho, lo dejás a Wagner ahí, falta también... Porque están las intempestivas, te metiste en las intempestivas, que está muy bueno, pero después hay, bueno, no se acaba todo, yo por eso digo, es como estamos viendo la Matrix 1, vendrá la Matrix 2. Mirá, hay que darle una vuelta también. No, porque te explico, y está bueno que te diste cuenta en la lectura, porque al principio del libro, en algún momento, yo figuro como que hay tres ejes, ¿no? Uno que tiene que ver con el filosófico metafísico, Schopenhauer, que no lo abordo. Después está el filológico científico de Wilamowitz y de Schelling y otros autores más, que aparece, bueno, después trabajo en los estudios de Kerenc y todo lo que hace el abordaje de Dionisos. Sí, trabajaste todo, sí. Y la otra vía es la estético-política wagneriana. Claro. Dionisos y el genio dionisiaco es únicamente la vía estética filológica de... Ahora, una pregunta, ¿no? Ignorancia absoluta. ¿No hay detrás igual, más allá que va este movimiento moral se da, una metafísica ahí también? Respecto de algunas cosas en las que va y viene. No sé, no podemos leer ahí algo metafísico también en esto, de poder decir del arte. Más allá que la estética. Te digo, tengo el archivo de Nietzsche y Wagner y el de Schopenhauer están ahí en la computadora porque eran los tres al mismo tiempo, no tenía modo de... No podés. Va todo junto. Quedaron ahí y que en algún momento, o sea, lo voy trabajando y seguramente continúe con el tema de Wagner, o con el de Schopenhauer, pero supongo que con el de Wagner. Pero bueno,
es que es otro, termina siendo otro bodoque así. No, es que se entiende esto. Digo, y en esto también agradecerte la riqueza, porque a mí, te voy a decir, volver a leer, uno se queda con los textos que ha leído, pero este recorrido te ordena también. ¿A mí qué me ha hecho? Me ha ordenado, bueno, y el seguir este descubrir de Nietzsche, de Dostoyevsky, es genial. Y el sábado cuando estaba en la charla, qué capo el profe Flores, un capo, capo. No, y el relato, yo el primer texto, el primer libro que leí de Dostoyevsky fue Los hermanos Karamazov. Y en realidad lo que primero leí fue en un retiro el Gran Inquisidor, como un texto independiente. Después me encantó tanto que leí todo, ¿no? Para mí, después he leído los otros textos, digo, El jugador me encantó también. Y esto que escribe en las cartas cuando descubre a Dostoyevsky y Nietzsche, ¿no? Que le escribe al amigo, dice que lo descubre y lee, y dice es un psicólogo, ¿no? Cómo encuentra, y ahí no sé si después del Zaratustra o en la última producción, lúcidas, digo, que son y bueno, no para mí, sino lo que uno va leyendo son lo más profundo del pensamiento de Nietzsche, digamos, lo más maduro. No hay ahí un giro más sobre ese genio que estaba en Wagner. Por eso te preguntaba si no hay algo ahí. Él dice, o por lo menos lo que yo interpreto, con mi pobre lectura, y vos que sos un especialista en esto, a lo mejor lo podés vislumbrar más. Pero en la música, no, porque esto digo, en la música que no hay palabra, y me meto en esto, ahí le encuentra ahí ese núcleo remitológico, volver a esa tragedia que ha sido asesinada por Esquilo y por Sócrates, ¿no? Que vos lo expresás muy bien ahí, como él dice, esto de los griegos, esto que acabamos de hacer, de que hacer referencia, esto todo tranquilo, esta pasividad, este orden, esta forma, no es real, porque hay algo que nos hace, que en definitiva me gustaba, a ver si lo encuentro, ese texto que te decía que no había encontrado la autora esta, que dice que el arte no, de Gabriela Rego, no, de la otra chica, a ver si lo tengo. Ávila, sí, Ávila. Remedios Ávila. Sí, de Ávila. Remedios Ávila. Dice, así pues, el arte ayuda a vivir. El arte tiene más valor que la verdad. Más valor para la vida. Digo, el arte que se juega ahí, y es eso que no se puede expresar en palabras y que aparece como esto que no lo podemos delimitar ni que es ordenado, sino que viene, que no sé si también viene con el tiempo el romanticismo y el movimiento Sturm und Drang, que no, así, ese movimiento que pareciera que desmesura, que irrumpe, que rompe toda eso acartonado, eso seguro, esos límites claros. Y bueno, ahí me parece que vos haces todo un desarrollo del capítulo 4, que es que trabajás Apolos y Dionisios y Apolo, ahí contraponiéndolo. Y la pregunta para ese capítulo es, son complementarios, es decir, viste que dice Eros y Ágape, no son dos formas de amor distintas, sino que están juntas ahí y necesitan simbióticamente, no sé cómo, porque también te digo, en mi lectura de profesorado, del origen de la tragedia, uno tenía como que había que eliminar lo dionisíaco. O, digo, lo apolíneo se comía lo dionisíaco. Y no, me parece que acá este pensamiento viene a ser socrático, digo, el orden o el poder decir esto, ¿no? Por eso en el arte hay más verdad que en la propia reflexión o en la ciencia. La ciencia, como hay más verdad en el arte, que no se puede, que surge, que en la ciencia. Entonces, ¿cómo lo pensás o el joven Nietzsche lo piensa y vos lo bajás en el texto? No sé si estoy claro en la... Sí. Te quería retomar también otro punto que vos habías marcado antes de llegar a eso, que era el tema de lo uno originario, y que como vos bien marcabas,
eso uno originario, en ningún momento Nietzsche dice lo uno originario es Dionisos. En ningún momento lo afirma. Uno lo intuye, como al mismo tiempo puede intuir que el mundo como voluntad es de Schopenhauer, es Dionisos, y ese mundo como representaciones a Vorstellung es el mundo de lo apolíneo, que en todo caso es ese mundo artístico que vela la verdad y nos permite vivir en todo caso, porque es esta cuestión, ¿no?, que se plantea el romanticismo y que en todo caso dice, si nosotros hacemos una imposición directamente moral, la gente o la comunidad, los seres humanos van a sentir esa represión y esa fuerza, ese ejercicio del poder, y van a responder hasta cierto límite. Si nosotros hacemos que nos sigan o que nos obedezcan o encaminarlos hacia nuestro proyecto político por vía estética, ahí podríamos decir, bueno, al final es una microfísica del poder después de la que va a hablar Foucault tiempo después, ¿no? En el sentido de decir, bueno, si lo bello tiene que ver con el bien, con la verdad y demás, entonces ya, bueno, si ponemos un mensaje dentro de esas obras de arte bello, de alguna manera ese mensaje cae y se toma y no hay una fricción, ¿no? Como si fuera ese deber ser o ese imperativo categórico kantiano que es impuesto, claro. Entonces, eso va por un lado, que después termina pasando justamente en Wagner con las obras de El Anillo del Nibelungo, el Parsifal y demás, ¿no? Donde Parsifal es cuando Parsifal es como que dice porque se termina acoplando la burguesía, digamos, a eso. Porque bueno, sí, financiamos esto porque va a responder a nuestros intereses. Tal cual. Que Nietzsche dice, aplauden cuando abre ahí el lugar donde se pone la obra, que él dice, al final busca más los aplausos de los que han pagado que hacer la resistencia o lo que importaba, digamos, como una cuestión de no me sale. Remitologización. Sí, volver a... Ahí saludan de Mendoza, saluda acá también. Solier Patricia, estamos acá en Mendoza, acá estoy, de Maipú. Bueno, mirá, entonces, en esto que decía... Entonces, sí, esa obra de arte bello tiene una conexión con una intuición, con eso caótico, con esa verdad, y Nietzsche va a decir, bueno, pero ¿quién dijo que la verdad es algo bello? La verdad es algo horroroso, que nos produce náusea, que nos produce asco, es eso terrible. Dice, por eso hay que velarlo. Hay que ponerle, a que habla del velo de Maya y hacer una representación. La tragedia va a ser una mediación, una representación que va a mediar entre la verdad, el espanto y el horror con aquello que nosotros de algún modo, por adelante, podemos realmente percibir y captar. Entonces, es un originario que, como te decía, en ningún momento dice lo uno originario es Dionisos. Nosotros, yo creo que se podría sistematizar en cierta forma el pensamiento de Nietzsche de todas las obras y decir, bueno, Dionisos, como el concepto de máscara también, que lo hace Bátimo, puede decir, bueno, ese uno originario más metafísico, el nacimiento de la tragedia, podés encontrarlo como Zaratustra en tanto máscara, y después hacia el final con el texto del anticristo, o no, el de que Homo termina, ¿no? Bueno, el anticristo justamente, ¿no? Como lo antinihilista, anticristo, lo que no es vitalista, claro. Una crítica a la iglesia, a esos valores, a esa filosofía que kantiana, que influye en el círculo de Viena y que dice es teología enmascarada de filosofía. Y después termina el anticristo diciendo Dioniso frente al crucificado. Qué bárbaro. Entonces, hay todo un lineamiento de Dionisos. ¿Por qué? Porque
en el fondo Dionisos es hablar de la vida. Por algo es nacimiento de la tragedia, y para ese nacimiento de la tragedia usa la palabra Geburt. Hay malas traducciones que te ponen origen. Y para origen tenés, no sé, Ursprung, Herkunft, distintos términos en alemán, pero acá es Geburt, tiene que ver también con esta cuestión orgánica. Y fíjate que el texto de Nacimiento de la Tragedia tiene 3 etapas, donde es nacimiento de la tragedia, muerte de la tragedia, renacimiento de la tragedia. Claro. Todo ese acto cíclico que se divide en 3, que al mismo tiempo responde al relato órfico de Dionisos, el nacido 2 veces, que nace, claro, que Hera lo mata con el rayo y que vuelve cosido al muslo, vuelve a nacer, y al mismo tiempo que dice, bueno, esa tragedia de los griegos que dejan un mensaje, muere a causa de la cientificidad del socratismo y renace con la Gesamtkunstwerk, con la obra de arte total wagneriana. Claro, con Wagner. No sé si el tipo tenía en la lógica todas estas cuestiones, pero es curioso. Claro, sí, es una lectura de Nietzsche, pero evidentemente, y tal vez no está acá, digo, evidentemente la pelea tiene que ver con esto también. La pelea con Wagner, más allá de otras cuestiones que se pueden haber dado, tiene que ver con esto, ¿no? Con no poder responder a ese, o sea, o volver a socratizar, digamos, desde la música, volver a esa estructura del cristianismo, a la iglesia, a los valores de la iglesia, y no a los valores estos que son de un nuevo hombre, el superhombre, que no sé este hombre si tiene moralmente otra categoría. Esto me parece que es otro tema que no sé si fue también tomado después por otros, y si Nietzsche lo tenía también tan claro cuando lo habla. Aunque hay otra pregunta que no está acá, pero que vos que estás estudiando, el tema de la megalomanía, esta de yo soy el genio, que surge hacia el final de la vida de él. Esto de ¿por qué soy tan sabio? Hay un término, es un juego. ¿Por qué? Porque vos en el capítulo 4 traes un término que es en alemán, no sé cómo es, pero es como los formadores, los filósofos, los fariseos, filósofos, los cultifariseos y los cultifilisteos. Los cultifilisteos, que es un neologismo que él utiliza para estos lugares, que no sé, y esto no lo sé yo, si él se pelea con estos que son más kantianos, podríamos decir, o que vienen de ese pensamiento. ¿Quiénes son esos? ¿A quién hace referencia ahí? Bueno, pensemos en la cuestión esta que a Nietzsche lo expulsan de la universidad, ¿no? Claro. Y de hecho en la discusión pasa esto, ¿no? Se influencia tanto con Wagner lo utiliza Nietzsche para tener una cierta legitimidad científica dentro de la academia, de su teoría. Las discusiones o los diálogos Nietzsche-Wagner son sobre la teoría de Schopenhauer, básicamente. Sí. Y sobre el problema de la música como lenguaje universal, y esto que Kant dice, la cosa en sí no se puede conocer, en Schopenhauer se postula como un conocimiento intuitivo, y es por medio de la música ese acceso a ese lenguaje universal, a ese uno primordial, a esa voluntad. Obviamente Nietzsche lo desarrolla, no se queda con la academia, dice hasta ese momento analizan los textos griegos y hacen traducción y se quedan con esa serenidad y ese orden griego. Nietzsche dice no, vamos a fondo, cuestión que hasta el momento lo hacía únicamente Hölderlin, pero de la poesía. Entonces, y te sumo a eso el último Schelling, recuperando el problema de la mitología y de la filosofía de la revelación, que es un Schelling que cuando vuelve a la academia dice, no, eso no es ciencia, eso es especulación, pensamiento especulativo.
Entonces lo deslegitiman completamente. Entonces, ahí, cuando Nietzsche termina de publicar esto, nadie le da una devolución en la cara, pero todo el mundo cuchicheando en el pasillo diciendo, este tipo está loco, hay que bajarlo de acá. Lo jubilaron afuera. Cuestión que ya había pasado también con otro teólogo que había hecho, que de hecho se llama, no sé, era algo así como La vida de Jesús o otro de los textos también donde tiene una cierta estructura igual al nacimiento de la tragedia, pero de la teología, y al tipo ese también lo jubilan. Chao, afuera, en otra universidad. De la época, ¿viste? O sea, o te mantenés en eje dentro de lo que hay que leer y decir, o afuera de la cátedra, ¿no? Entonces, Wilamowitz es el primero que escribe la filología del futuro, una cuestión así, que después Nietzsche va a decir, bueno, yo te traigo la filosofía del futuro, donde dice, no, a Nietzsche con sus panteras, con sus animales exóticos y demás, que lo haga afuera, pero que se baje de donde da cátedra, ¿viste? Esa es la discusión Wilamowitz-Nietzsche, y donde después, cuando él escribe Las Intempestivas, ya jubilado y todo, dice, estos cultifilisteos, estos Bildungsphilister, que es el término en alemán, justamente Bildung tiene que ver con la formación cultural. Pensemos dice, bueno, al final, ¿de qué nos sentimos más orgullosos los seres humanos? De nuestra cultura y de nuestra formación, ¿no? Todo esto que mencionábamos con Bildung es como estructura también, ¿o no? No. ¿Cómo? Es como una estructura. Bildung no es como una estructura también rígida, ¿no? Sí, porque está sí, tiene que ver también con la cosa de la edificación, ¿viste? Claro, sí, eso. Entonces toda esta formación cultural, dice, bueno, todo este edificio, y bueno, pensemos también, ¿no? Hace poco leía un texto de Ernesto Castro, un filósofo español que tiene también un canal de YouTube, donde marca distintos temas de arte con respecto a cuestiones arquitectónicas, y bueno, no sé, estructura, superestructura, y un montón de terminología que usan los filósofos del siglo XIX, con respecto al arte, ¿no? Y ahí lo que termina sucediendo es todo este rechazo de la universidad por parte de Nietzsche, y Nietzsche diciendo, bueno, pero esos no son verdaderos filósofos. Porque esa filosofía responde más a los intereses académicos y a los intereses políticos en los que están sustentados esa universidad, y no a ese amor por la verdad, en todo caso. No ha cambiado nada. No, bueno, ahí lo escribe en Las Intempestivas. Ya estaba en Las Intempestivas, hace 200 años, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Interesante pensar la academia todavía en ese lugar, porque es difícil muchas veces. Pero es difícil si no estás, por lo menos acá, ¿no? Si no estás alineado, si no saliste de una universidad tal, si no tenés como ese discipulado, te quedás afuera. En la universidad es muy así, muy claustro, ¿no? Hoy, no me quiero ir de tema, pero hoy en día es como que justamente está mucho en tensión y renegando la academia con la posibilidad del mensaje que generan las redes sociales en algún punto. Porque pensemos en esto, es decir, si yo te pregunto, más filósofos contemporáneos a Nietzsche que sean igual de famosos, o sea, hay que ir a Google a buscar a ver quién es, no te suena a nadie. Y sin embargo, expulsado y todo, por fuera de la academia, sabemos más de Nietzsche que de todos los que estaban ahí. Sí, sí. Creo, bueno, no sé, me acuerdo a Araco que decía Berzón, lo tuviste a Araco, ¿sí? Que era, Henri Bergson era como un filósofo mucho más, o sea, que Nietzsche también no era tan leído, o esta situación de expulsión lo dejó como en la marginalidad, pero siguió produciendo, y su obra póstuma fue, y creo que Heidegger lo toma, no sé por quién, pero fue mucho posterior que resurge este pensamiento, que había quedado ahí como latente. A mí
digo, dentro de la filosofía me gustan estas cuestiones más anecdóticas, sí, me gustan. Está el Y pensamiento que es filosofía pura. yo, yo me preguntaría si con Heidegger, si Ser y Tiempo hubiera tenido el éxito que tuvo, si no hubiera tomado el rectorado y después lo hubieran echado y controlado por la Gestapo. O sea, Tal cual. ¿Qué hubiese ahí están pasado, no? estas cuestiones, ¿no? Sí, Entonces, aparece toda esta problemática. El tema de lo uno originario se mantiene para mí de principio hasta el final de las obras, y ese ataque de Nietzsche, ese repudio, es en parte obviamente personal por él, por su propia experiencia, y después cómo ve que él utiliza el término cultería, ¿no? Dice, bueno, ellos confunden cultura con cultería, o sea, me están vendiendo espejitos de colores por cosas, y decir, bueno, y tiene que ver mucho también con este ámbito académico, decir, bueno, yo te doy la medalla a vos, vos me das la medalla a mí, yo te aplaudo a vos, vos me aplaudís a mí, y la opinión pública, el periodismo, un montón de cuestiones, dice Nietzsche, van respondiéndose en esos pequeños círculos, y cada uno entre ellos dice, bueno, generan una cultería. Ahora, de filosofía verdadera y de cultura, ahí no hay nada. Pensemos en cuando comienza el Zaratustra de Nietzsche y habla en el mercado para el anuncio de Dios ha muerto, dice, sí. bueno, si no me quieren entender que Dios ha muerto, dice, hace un cambio pedagógico en el discurso Zaratustra, y dice, bueno, le voy a hablar sobre aquello de lo que más se sienten orgullosos, y ahí es Bildung, sobre su formación cultural. Sobre la cultura. Claro, claro. Es esta cultura de decir, bueno, y es esta cuestión, ¿no? Al final, como vos me preguntabas antes, o generabas esta duda, ¿no? Que a mí también me pasó y me resonó mucho. La primera lectura o las primeras lecturas que tuve sobre el nacimiento de la tragedia fue, bueno, entonces, aguante lo apolíneo, ¿no? Hay que derribar eso. Y te das cuenta a medida que vas metiéndote con intérpretes y muchos intérpretes para mí no llegan a captar esta cuestión que para mí es el estandarte del libro, es, ojo, el enemigo no es, o la lucha verdadera no es entre Apolo y Dioniso, sino entre Apolo y Dioniso contra Sócrates, o el socratismo. Contra el socratismo. Contra la ciencia también, ¿no? De la época. Como se responde. Es que el socratismo es esa ciencia, ¿no? Es esa, bueno, esto que también utiliza el término de lo alejandrino o el alejandrismo, esta acumulación de saber, y dice, bueno, pero ¿para qué? ¿No? Porque después va a aparecer toda esta cuestión de la historia crítica, de la historia anticuaria y monumental, y dice, bueno, una acumulación de saber paraliza la acción. Tal cual. Y esto, ¿no? Decir, bueno, finalmente, creo que muchos intérpretes de los que fui recorriendo, habrá X motivos que habrá que indagar en cada intérprete, no sé si vale la pena realmente o no. Me llamaría la atención que un libro que salga hoy día siga manteniendo que hay que eliminar eso dionisiaco. Lo que termina siendo lo apolíneo siempre es una suerte de resistencia o velamiento a decir, pará, a esa energía, a esa pulsión, a ese éxtasis, a esa fuerza que en algún punto sí es obviamente destructiva porque tiene que ver con la desmesura. Pensemos que hay dos planos, ¿no? El plano fisiológico que tiene que ver con la embriaguez y el sueño, el plano más ético que tiene que ver con la desmesura y la mesura, que va representando cada uno, y yo mencionaba que en el plano ontológico, o sea, desde una perspectiva ontológica, Dionisos es más primigenio que Apolo. Como analizan Kerenji y estos otros, Walter Otto y demás, dicen, bueno, el lugar de Delfos, donde está el templo de Apolo, siempre como que mucho tiempo se dijo que esa era la cuna de Apolo, pero debajo de eso encontraron restos que pertenecían a Dionisos. O sea que fue primigenio.
Primero está Dioniso. Y el otro llega de alguna manera a resguardar y a mantener esa desmesura, a controlar eso, es decir, pará, no te enojes, no destruyas todo, mantengamos de alguna manera una suerte de armonía, y es el juego de Dionisos todo el tiempo, el juego de Apolo es todo el tiempo tratar de contener esa fuerza. ¿Qué es lo que termina pasando, como hablábamos el sábado, ¿no? Con esta cuestión de el subsuelo, todo eso pulsional, todo ese mundo interior que está ahí. Después, que está en Dostoyevsky, lo retoma Nietzsche y después lo va a tomar Freud, cuando lees Malestar en la cultura, todo este tema del Eros, sí. También en Marcuse que aparece y demás. Esto es una problemática de decir, ¿por qué la cultura te implica que para vivir y relacionarte con el otro tenés que ejercer una represión que anula esta vitalidad, esto instintivo y un montón de cosas que tienen que ver con la imaginación, con la creatividad, con la fantasía, donde, porque, a ver, pensémoslo en términos prácticos, es decir, en McDonald's, bueno, tenés que pensar lo que tenés que hacer, vos tenés que, ya sabés cómo va cada cosa, los dos panes, el coso, cada esa creación en serie atrae a la otra. La imaginación, la creatividad y demás, guardátelo para otra cosa. Cuestión que la ve Foucault, que la ve Byung-Chul Han, en un montón de cosas, y bueno, para la eficacia y la eficiencia y poder responder en el menor tiempo posible a lo más productivo, vos tenés que anular todo lo que tiene que ver con lo artístico y con lo genial. Eso es Sócrates, o el socratismo. Socratismo, sí. Y ahí, sí. No, digo, y en esto me quedaban así. Digo, el tema de el coro o el hombre, ¿no? En esto, nosotros, digo, ¿cómo estamos ahí en eso, no? Porque uno está hablando de las figuras míticas. Vos acá tenés, me encanta los cuadros que has hecho, los cuadros me parecen que están muy buenos porque vas trabajando, ¿no? El tema de sagreo, bajo, yaco, lo relacionás con el Dios, que eso es una forma de leer también esto que vos decís, porque tenés que tener una estructura para poder, tenés que ser más apolíneo para comprender eso que va surgiendo más dionisíaco, ¿no? Porque si no, se desordena. Pero el coro, esto, que también va a ser una referencia ahí, de Hegel también como el espectador ideal, ¿cómo estamos nosotros frente a eso? Nosotros, digo, la persona, el hombre, frente a esta realidad, es la forma en la que, digo, mientras, podríamos decirlo en términos de alienación marxista, ¿no? Mientras más alienado está, es más apolíneo sería, digamos, más lejano a ese uno primordial que busca Nietzsche, porque no termino, o por lo menos me cuesta ver la figura del coro. Cuando dice el coro, somos todos, somos uno, somos Dioniso, el coro, la función del coro ahí en la tragedia. Vos lo explicás, pero... Ahí... No sé. Me parece que esa cuestión del coro trágico se termina de dilucidar en las intempestivas. No recuerdo si en Schopenhauer como educador o en el tema de Wagner. No, me parece que es la tercera que vos en alguna de las intempestivas se termina de dilucidar el tema del coro, con el tema de la crítica a los filisteos también, cuando lo retoma. Porque es interesante, la hipótesis o la tesis de Nietzsche es la tragedia, el acto trágico, la representación trágica, tener un Edipo en escena, dice, originariamente esa tragedia era coro y nada más que coro, ¿no? ¿Qué quiere decir que era coro? Que era música ditirámbica, música de tambor, de golpeteo, que respondería a la movilización y el éxtasis dionisiaco, a las fiestas orgiásticas, que se llevaban en praderas, bosques, lugares lejos de los centros de las polis, digamos, ¿no?
cuestión que después yo retomo algunas cosas sobre el culto a los cabiros, los cultos en Eleusis, rituales de iniciación, que aparece muy incipiente en el nacimiento de la tragedia, pero que en Schelling está muy fuerte, y para mí digo, leyendo un autor como Manfred Frank, que se ha dedicado a eso, ponés textos uno al lado del otro y decís, copió y pegó. Pero bueno, lo haces, está también eso, ¿no? Poner los dos textos ahí como para ver esa similitud. Claro. Y en este origen coral, dice, bueno, al final, en esta música, en este éxtasis, en este baile, en esta danza, hay un desprendimiento de un yo o una anulación del yo Helio, yo Lucas, yo quien sea, y en ese desprendimiento se genera esta suerte de ronda, de comunidad, de danza, ¿no? Que nos acerca justamente en este extático a un olvido del sí, ¿no? Y una recuperación de la unidad. Porque pensemos que en este juego de voluntad y representación, este uno originario, que es la vida, que después también se titula como Dionisos, raíz de la vida indestructible, es esta vida eterna que fluye como el mar y tiene estas olas que se van desprendiendo constantemente y que vuelven a sumergirse a esa eternidad. Entonces tenés esa vida Zoe, en terminología griega, que es esa vida indestructible, y tenés esa bios, que responde a una biografía, una vida individual, ¿no? Que es un desprendimiento, un desgarramiento, el desgarramiento de Dionisos, ¿no? En individualidades, que después, bueno, estas individualidades parecen ser que yo respondo con mi ego, pero al mismo tiempo soy funcional a esa unidad originaria. Por eso, si somos algo, esa bios es un desgarramiento de esa Zoe, pues decir, ¿cómo no vas a tener vos una intuición de que perteneciste a un paraíso, o que perteneciste a una edad de oro, o que perteneciste a una época originaria? ¿No? Esa angustia que te agarra el domingo responde a eso. La tardecita, ¿no? ¿Viste? Porque es algo que se termina la semana, pero al otro día empieza otra vez, ¿viste? Bueno, tiene que ver con eso cíclico. El ciclo, sí. Es impresionante cómo está pensado por estos tipos, ¿no? Y al mismo tiempo también, si pensás en esa vida indestructible, en esa eternidad, y es este juego entre vile y vele. Vele de la ola y vile de la voluntad. En alemán usan mucho este juego romántico y esta noción del tiempo también, de lo eterno, y cómo es una eternidad que pertenece o es en las cosas, en el tiempo de las cosas, y que nosotros tenemos, cuando tenés esa intuición, esa angustia, en ese instante, es como un instante irruptivo, después lo que Heidegger habla de acontecimiento, de evento, es decir, donde accedes a este uno originario, en todo caso. Es el Cronos, ¿no? Es el Cronos y el Kairos, digo. Sí, tal cual, es eso. Es eso que te va devorando y en algún momento hiciste clic y donación. Donación. ¿No? Y ese movimiento también, yo lo interpreto, el otro día, bueno, escuchaba a alguien hablando sobre Schelling y que no estaba de acuerdo con la interpretación de Heidegger sobre la fisis, ¿no? Sobre ese brotar de la naturaleza, ese florecer, a eso que se muestra. Bueno, dio toda una explicación, ¿no? Pero yo tomo esa imagen, ¿no? De ese florecer sin por qué y que se muestra, y que dice, bueno, y esto que tiene que ver en algún punto con los distintos momentos de Dionisos, pero vamos a cerrar con esto del coro. Dice, bueno, en algún momento esa música termina estando mezclada mito y logos, ¿no? Esto que se introduce la palabra.
Entonces aparece esta discusión entre los intérpretes de qué es primero, la música o la palabra. Sí, pero es un develar, es una letrilla ahí, ¿no? Es un develar también, se devela ahí. La cuestión es que la palabra poética o simbólica, la metáfora, termina siendo palabra explicativa, ¿no? Es el lenguaje que intenta empezar a explicarlo todo. Y Nietzsche de lo que va a renegar es de eso. Va a decir... No se puede. Va a decir, en esa fiesta coral, en esos rituales de iniciación, dice, va ganando cada vez más adeptos, los cultos de los cabiros, los cultos de Eleusis, los cultos mistéricos en general. Entonces, ¿qué dice? Bueno, la religión oficial, entre comillas, adopta esto y dice, bueno, reconocemos a Dionisos en el panteón de Dionisos como Dios. En Atenas, justamente, en la base de la Acrópolis, el teatro es teatro a Dionisos, en honor a Dionisos. Sí, por esta cantidad de fiestas que van llegando y que van arrasando con cada vez más adeptos. Entonces, y bueno, tenemos que legalizar esto de alguna forma, y entonces se le brinda al teatro. Se va llevando a escena estas representaciones que Nietzsche dice, bueno, al final, ese Edipo que vemos, o todos esos héroes que están sobre la escena, son representaciones de los sufrimientos de Dionisos. Claro. Por eso en algún punto también hacemos catarsis, y decir, bueno, porque si todos surgimos de esa unidad originaria, al ver esa representación de los padecimientos y sufrimientos de ese héroe, nos sentimos identificados y descargamos a partir de eso. Y al mismo tiempo esa escena, y en esto que se va generando con la identificación, se va armando ese coro, ¿no? Que era lo primordial. Y claro, al identificarnos con esa figura, con ese Dios, nos generamos este desprendimiento y se sigue generando esta unidad. Lo que va a reprochar es que cada vez hay más personajes en escena, la música pasa a un segundo plano y que en la época moderna, con el avance de este socratismo y de la palabra que le va ganando lugar en la escena a la música, va a decir, bueno, nosotros en la modernidad vamos al cine, vamos al teatro, vamos a ver arte para despojarnos de nuestras preocupaciones cotidianas. Vamos por mero entretenimiento. El griego no iba por mero entretenimiento, iba por ese acceso a lo uno originario. El paso, sí, tal cual. Sí, eso lo pones claro, está bien ahí cuando hablas, que matamos la tragedia, la eliminación por la comedia, es decir, vamos a divertirnos ahora, y en ese se jugaba todo, esto que no se podía decir, esto que era lo trágico, lo horroroso, eso era ir a vivir la tragedia, y a vivirla, porque era parte, el coro, era parte de eso, no era algo de afuera que le pasaba a otro que estaba lleno de palabras. Claro, es muy bueno eso. Es una, como decir, bueno, concurrían porque era una revitalización de uno, ¿no? Heidegger en El origen de la obra de arte dice algo bastante interesante, que dice, el templo griego en la cima de la polis ilumina la vida cotidiana de los ciudadanos griegos. Cuando se profana ese arte, es la huida del Dios. La vida pierde sentido. Tal cual. Chao. No sé, pensemos hoy en esos edificios, en esos rascacielos donde se maneja todo el Bitcoin y todas las monedas de cosas, y bueno, está ahí erigido. Si se derrumba esa torre, y no sé, ¿viste? Es como que tenés que cambiar de chip y planificar otra cuestión, porque va a decir, bueno, ya no va a pasar por ahí el sentido, va a pasar por otro plano. Tal cual. Pensemos en la época medieval, era la iglesia, ¿no? Donde mientras se lleva a cabo la misa, todo el intercambio y la vida de la época medieval pasa por ahí, ¿no? Ahí está, sí. Ahí. Claro. Y después el tema de los tres Dionisos es
básicamente los textos de Schelling, ya que aborda, por ejemplo, en las investigaciones sobre la esencia de la libertad humana, el tema de la voluntad, y que ahí aparece dos términos bastante interesantes, que son el Ungrund, o sea, que tiene que ver con el Abgrund, Ungrund tiene que ver con, Grund es fundamento o suelo, y el Ab le da como el término de abismo, y el otro como lo inconsciente o no, o sin fundamento, no fundamentado, ¿no? Y esto después, él lo que intenta hacer ahí es pensar la voluntad también, y desde en relación a la libertad, y pensar un sistema de la libertad. Y ya ahí esa idea de sistema está pensado de manera orgánica. Esa idea de pensar ya un sistema de manera orgánica y no al modo de Hegel, lo lleva a escribir otro texto que se llama Las Edades del Mundo. En esas edades del mundo decir, bueno, pensar libertad, tiempo, pensar sistema, libertad, implica pensar en el tiempo, es orgánico. Entonces ahí Schelling en algún punto dice, bueno, pensar esta cuestión de la libertad y del orgánico, es decir, ¿por qué cuando lo pensamos en un desarrollo de cómo se va dando ese proceso, inevitablemente nosotros hacemos un recorte entre pasado, presente y futuro? Entonces dice, ahí el problema es tiempo. Y él después va a recurrir para, como no encuentra lenguaje para explicar ese quilombo, recurre a la mitología. Y ahí descubre, o el romanticismo en esa época, en esto de lo caótico, del desorden, del oscuro que mencionábamos de Hölderlin, dice, ojo, porque nosotros lo que conocemos como Dionisos, como eternidad, como vida indestructible, como un originario, también se da en distintos momentos esas figuras de Dionisos. Entonces, ¿por qué no pensar ese pasado, presente, futuro, que es un pasado que ya contiene el presente y que ya contiene el futuro? Me va a hacer creer en Jesucristo. No, pero... No, bueno. No, pero es que no, pero está bien lo que pensás, porque vos fijate que hay mucho juego trinitario, y eso tiene que ver con lo neoplatónico, con este intento de la remitologización, y que el romanticismo, y ahí viene la fuerte discusión Nietzsche con el romanticismo, es que ellos confunden, o no es que confunden, ellos quieren asimilar Dionisos como la segunda venida de Cristo. O sea, el Dios venidero, de Akomen de God, ese Dios venidero, pensarlo como Cristo. Y Nietzsche dice, no, paremos la pelota acá, y dice, una cosa son la mirada y la visión griega a partir del arte, que tiene más valor para la vida y más valor que la verdad, esta bajada después de línea de pensamiento religiosa e ideológica que quieren imponer con esta remitologización. Esa es la fuerte discusión Wagner-Nietzsche y Nietzsche-romanticismo en general. Ahí es cuando se desprende. Nietzsche no identifica... El pensar, por un lado, la vuelta en que hubo un paraíso en el que el tiempo fue tiempo todo, y Nietzsche dice, no, pensemos en el futuro. O sea, ese anhelo por el pasado, esa nostalgia, las penas del joven Werther, está todo muy lindo, pero no. Vamos por futuro, introduzcamos sentido. Claro. Vitalismo. Vitalismo. Entonces, pero es curioso, porque también ellos están jugando con estas cuestiones neoplatónicas, con esto trinitario, con las distintas figuras de los tres Dionisos, que al mismo tiempo también aparece Perséfone, que aparece Hera, que van apareciendo figuras masculinas, femeninas, lo lunar, lo solar, los distintos cultos y rituales, ¿no?
que tienen que ver con el fuego, con el agua, con lo vegetal, con lo animal. Entonces aparecen en estos distintos momentos, como lo piensa Schelling, va a decir Sagreo, Baco y Iaco. Este Sagreo Sí. como la primera figura del cazador, lo más arcaico. Después Baco, que es la figura del vino, que generalmente es la que más se lo asocia a Nietzsche, pero el elemento del vino en Dionisos es un elemento tardío, porque en principio era únicamente la hidromiel. La Y hidromiel, por sí. eso dice, esa edad de oro con la miel, que era en un principio, dice, ¿no? Entonces el tema del vino es posterior, es en la segunda figura, en la de Baco. Y después la de Iaco, que tiene que ver con el Iaco, es el grito del niño que nace y que sucede esto, ¿no? Que en los rituales de iniciación, todo es esto que mencionábamos, ¿no? Porque si ya sabemos que ocurre en Crimen y Castigo, que ocurre en Los Hermanos Karamazov o en la Metamorfosis de Kafka, ¿por qué igual leemos el libro, no? Y tiene que ver con esta experiencia del lector de atravesar por esas páginas, y lo que en realidad te va convirtiendo no es quizás tanto el pensamiento mismo, sino la experiencia de la lectura. Entonces, sucede esto, en esos rituales de iniciación, es decir, bueno, estaban por grados, por escalones, ¿no? ¿A qué saber podés ir adquiriendo o pasando de nivel? Casi como un jueguito. Entonces decir, bueno, esa peregrinación es lo que, o sea, no te transforma llegar a Luján, sino lo que vos caminás en esa peregrinación, ¿no? El camino. Sí. Y bueno, y ahí también te das cuenta la influencia cristiana y medieval que tiene también todos estos pensadores del idealismo, del romanticismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, bueno, según cada región, Tracia, Samotracia, Eleusis, Tebas, donde fuere, Delfos, es decir, había distintos elementos que convergían y que hacían al ritual. Entonces esa peregrinación era parte de esa transformación. Después eso es lo que se termina llevando al teatro como una representación trágica de Dionisos, que es posterior, la tragedia es posterior a esos rituales, y muchos en paralelo también, pero ahí ya está como religión revelada, de algún modo. Es un mensaje que se lo podemos dar a todos, pero lo que tiene de mistérico es un mensaje para unos pocos. Pensemos que Nietzsche sigue con ese juego después, porque Zaratustra, cuando desciende de la montaña y habla al mercado, dice, Dios ha muerto, lo anuncia a todos. A todos. Anuncia el superhombre, como dice, bueno, estamos en la etapa del último hombre, es algo que debe ser superado, lo anuncia a todos. La voluntad de poder lo anuncia a unos pocos. Y el eterno retorno es un diálogo de él consigo mismo y que además se lo transmiten los animales a él, la naturaleza. Entonces ahí tenés una graduación de niveles de la comunicación. Del misterio. Claro, el misterio, sí. Y para todos, para algunos y para mí. Para mí en el sentido de, o sea, para ustedes también en la medida en que me pierdan. Porque al contrario hace este juego bíblico, es decir, en vez de síganme, piérdanme y ahí se van a encontrar ustedes. Cada uno tiene que ser el camino, claro. Es así, sí. Entonces, es genial. No. Es muy, ahora, digo, el genio, después cuando uno lee el genio, porque digo, y el genio de Dionisíaco, el genio tal vez de este escritor y de Nietzsche, todavía tiene mucho, digo, por seguir explorando, y no, digo, no es por nada que todos lo toman, y lo han tomado, y lo han trabajado, y lo siguen trabajando, y como decís,
en Alemania toman, ¿no? Lo están trabajando ahora en Alemania, toman los estudios críticos y están desglosando, que tal vez nosotros no tenemos estos ejercicios, ¿no? Y siguen desarrollando pensamiento ahí o revisando seguramente algunos aspectos. Che, bueno, podríamos seguir hablando horas, digo, pero más allá de la lectura, algo del prólogo que quiero para que vamos cerrando, después a lo mejor retomar un Zaratustra, un Nietzsche de la madurez, que me parece que es muchísimo también, me quedo con miles de preguntas en eso. Pero vos ponés ahí, tomás lo de justamente el romanticismo que dice, filósofos, vamos por a la mar, ¿no? Filósofos a la mar, la expresión romántica, vamos por nuevos puertos. Ese es el Lucas ahí en el prólogo, dice, ¿cuál es el nuevo puerto donde vas, Lucas? ¿Qué es lo que está más allá de que yo veo que estás ahí con Nietzsche y Dostoyevsky, dándole una vuelta muy interesante? No he averiguado, me interesaría sumarme, creo que son 4 semanas o más, 8 clases, ¿cuántas son? Los sábados, 4. Me parece que hay ahí una potencia y que hay un camino para seguir desentrañando. ¿Cuáles son los nuevos puertos de escritura que estás ahí? Bueno, me gusta el nivel de la agudeza de tu lectura. Bueno, de hecho fue la pista ahí anticipatoria de mi idea para te doy la primicia, mira, y para la gente que está escuchando. Mi idea anticipatoria para mi plan general, digamos, como para darle un cierre a Nietzsche, yo escribí el texto sobre Nietzsche y Zaratustra, la etapa mediana, digamos. Después escribí este texto de la etapa de juventud y me gustaría el año que viene ya tener publicado el texto que estoy trabajando ahora, que es la etapa de madurez de Nietzsche, pero en relación con Dostoyevsky. O sea, abordar la etapa de madurez de Nietzsche, pero con eje de Dostoyevsky. Genial, me parece que bueno, sí. Creo que es camino. El puerto que estamos buscando va por ese lado, no sé qué va a pasar en el camino, pero bueno. No, está bueno, y creo que todavía Dostoyevsky no está tan trabajado, por lo menos no lo he visto yo, acá en Argentina, no veo mucho, si uno también explora, hay en otros lados, bueno, esta persona que es especialista, pero me parece que está bueno, hay algunos trabajos ahí que hablan de ese encuentro, pero me parece que hay muchísimo para seguir pensando, ¿no? Y pensándonos, pues si no, digo, volver siempre, más allá de que los mitos a mí es algo que me atraviesa, siempre me han gustado, volver a hacer una lectura en este sentido de Nietzsche, es volver a los mitos, a todos los mitos, ¿no? Vos recién uno lo escribe y lo piensa, pero estos movimientos que son previos a la tragedia, que son, digamos, mitos originarios, mitos que dan identidad a los distintos pueblos y que en cada uno tiene elementos particulares, y a este le llamaban Baco, a este le llamaban Jaco, y eran elementos regionales, pero era el mismo, ese espíritu, ese genio, eso que se daba, y que si los mirás son similares y es el mismo que sigue apareciendo. Y me parece que es la deuda que tenemos hoy, cuáles son nuestros mitos, ¿no? No sé si el Bitcoin, me parece que también nos queda dar una vuelta hoy, pensarnos, ¿no?, en la cultura o en la cultería, como decía, hoy, cuáles son esos mitos que nos dan sentido. Evidentemente los de las instituciones, el cristianismo, se van agotando o hay que remitologizar o darle una vuelta en dónde, ¿no? Y me parece que es un espacio que está abierto. Me parece, y que a lo mejor ahí en Dostoyevsky, Nietzsche podemos seguir buscando. Sí, son inagotables. Yo estos últimos, ya antes de terminar con este texto, estuve leyendo a full las novelas de Dostoyevsky y todo, y te vuela la cabeza, sinceramente. Y además esto, ¿no? Nietzsche confiesa en el 87
haber descubierto a Dostoyevsky, pero encontramos un año antes o más ya referencias demasiado claras de que lo había leído. Entonces... Aurora es el texto, Aurora, ¿no? Donde, sí. donde hay un estudio que dice, acá esto, o alguien lo escribió, pero esto es Dostoyevsky. En el prólogo de Aurora hay cuestiones que son previas, porque algunos dicen 4 meses, él en la carta dice hace una semana lo descubrí, tal vez, no sé, viste que los autores uno nunca sabe, pero a lo mejor sí descubrió el psicólogo, porque es impresionante el texto ese. El texto no... Yo lo hablaba sí. con Luis el jueves a la noche antes de la charla y todo, y me dice también, él lo descubre en el 87 y le digo, sí, con pinza. O sea, le digo, me da la sensación, lo llamaría por teléfono, digo, me da la sensación de que ya estaba tomando tanta cantidad de elementos de Dostoyevsky que ya no le quedó otra que confesar que lo había leído. Que lo había leído o que lo estaba leyendo. Lo mismo sucede con Schelling. Digo, ¿por qué no lo cita Schelling? Eso fue una pregunta que había mandado por correo a mi director de tesis. Sí. Estaba tan mal visto ya dentro del ámbito académico Schelling, o sea, descalificado por esta cuestión fuera de lo dialéctico y de lo científico, y tan adentrado en lo especulativo por el tema de la mitología, que decir, si lo nombro, van a decir, nada, bueno, si tomás como fuente a este tipo, chao. Lo hubiesen jubilado antes. Igual lo terminaron echando, pero no importa. Igual lo echaron, pero aguantó un poquito más, por eso no lo nombra. No, y bueno, esto, viste, que va surgiendo ahí. ¿Cuál es la obra que más te ha gustado de Dostoyevsky? La que más me Tenía gusta algo con el idiota ahí. Crimen y Castigo. Crimen y Castigo, sí, ¿no? Yo me quedo con los hermanos Karamazov. No sé, hay algo ahí. Fue la primera que leí de pibe, te digo 18, o sea, yo no agarré un libro hasta los 18, para que tengas una idea. Y me voló la cabeza, iba en el colectivo leyendo esa novela y no, una página atrás de la otra, tiene eso, ¿no? Que es adictivo sí. También. Es adictivo, te agarra, sí, es eso. Y el final, mira, con Karamazov, antes de cerrar, te comento así rápido, digo, leí la primera parte, me parece que no era el momento, y después agarré la segunda parte, y al año, 2 años después, y no, me devoré, la última parte me pareció que tremendo. Así que con el tema de el deseo de los hijos de querer matar al padre, pero nadie llevar a cabo ese crimen, decime si no hay para analizar de Nietzsche ahí. Es genial. Sí, es genial. Hay que trabajar ahí. Bueno, Lucas, gracias. Bueno, y gracias a vos. Hasta la próxima producción ahí. Y nos seguimos encontrando ahí con la gente. También agradecer a los que nos han hecho el aguante. Ahí preguntaban, no abrimos a las preguntas, ¿viste? Uno si no. La idea era compartir esta hermosura. Está en Amazon, lo pueden comprar ahí, ¿no? Lo pueden comprar. Sí, me queda el último que se lo tengo que dar a Javi. Físico ya no, a Javier, ya no quedan más físicos. Me queda uno solo acá, que a Javi y precio amigo, porque Javi me va a matar. Bueno, hace otra tirada, no sé, es difícil, yo sé que es difícil, pero bueno, está muy bueno. Digo, y a los que les gusta enseñar, también viste que los que están en la secundaria, educación, pueden sacar un capítulo y trabajar el mito excelente. A mí el capítulo 3 lo compro, me encantó a mí el capítulo 3, porque me parece que le das una vuelta ahí al mito que es genial. Y trabajás todo esto de las 3 figuras del mito. Y bueno, gracias. Y como digo, también dije, no nos dio tiempo para el apéndice, pero también me parece que está buenísimo el apéndice que da claridad o como un cierre, has buscado un cierre ahí, que eso me parece buenísimo también en la generosidad de los intelectuales o los que van leyendo, haciendo una lectura filosófica,
pero que también es divulgativa, que es para el que no tiene a lo mejor los recursos, no maneja el idioma, que no maneja el alemán, se pierde un montón de la riqueza. El apéndice viene a cerrar esto del genio y a darle como una vuelta que me parece que estuvo muy bueno. Sí, bueno, eso. Muchas gracias, Celio, por todo y te agradezco de corazón. Bueno, dale, estamos. Ahora lo subo después y lo compartimos. Dale, buenísimo. Abrazo. Un abrazo.